Bienvenidos al podcast El futuro del trabajo, un podcast en el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Jordi Serrano. Hola, ¿qué tal? Hola Jordi. Y el que os habla, Rafa Díaz. El episodio de hoy es uno de esos episodios que denominamos de urgencia. Es de urgencia porque han salido las esperadas gafas de realidad virtual de Apple, del que tanto habíamos oído hablar. Las Apple Vision Pro, que marcan la dirección de lo que probablemente sea el futuro de Internet, que se sale de las pantallas y de los propios dispositivos para mezclarse con la realidad. Para hablar del lanzamiento de este producto y lo que puede suponer en el mercado digital, hemos invitado a Edgar Martín Blas, el CEO de Virtual Voyagers y probablemente una de las personas que lleva más tiempo en este sector en España, y la primera persona que nos anticipó que este momento llegaría. Para aquellas personas que oigan la palabra metaverso, realidad virtual o realidad mixta por primera vez, os recomendamos que escuchéis el episodio 129 de este podcast, porque si no, es probable que hoy os podáis perder un poco. Sin más, arrancamos. Bueno, Edgar, hoy vamos a hablar de la noticia de prácticamente del día. O sea, que es que han llegado las Apple Vision Pro, ¿no? Que tú ya nos avanzaste en ese podcast que grabamos en octubre del 21. Entonces, lo primero yo creo que es que nos digas un poco tu impresión del producto que ha lanzado Apple. O sea, ¿qué ha pasado con este lanzamiento de Apple que vimos ayer? Bueno, pues yo creo que ha sido Apple siendo Apple, ¿no? O sea, Apple siempre es una empresa que no inventa nada. O sea, lo que hace es escuchar, ver mucho a su alrededor, apunta que funciona y que le ha fallado a los primeros, ¿no? Los que primero lanzan productos, ¿no? Como fue Nokia o aquellas marcas de móviles, y luego siempre lo que hace es lo junta, lo mejora, lo patenta y te genera un ecosistema, ¿no? Entonces, Apple lo que ha hecho muy bien ayer, la jugada maestra básicamente es en todo este mundo que se ha ido creando durante unos 10 años, ¿no? Del mundo de la realidad virtual, aumentada, metaverso, la realidad mixta también, incluso la inteligencia artificial, que por cierto ni la nombraron. Entonces ha hecho una especie de depuración y ha presentado pues su fuerza, ¿no? Diciendo, oye, yo he entendido que funciona, que no funciona, que creo que es lo que va a ser factible hacia el futuro, y aquí tenéis mi apuesta, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que iba a ser más sutil, o sea, que iba a sacar una especie de patita y luego ya el producto lo presentaría pues en trozos durante el año, lo que fuera, ¿no? Pero es que lo de ayer básicamente destrozó todo, o sea, todo lo que es el ecosistema, porque el producto que presentó realmente estamos hablando de un todo, ¿no? O sea, tiene realidad mixta, realidad aumentada, sistema operativo propio, vale como ordenador, vale como tablet, vale como todo, ¿no? A la vez. Es una locura porque básicamente lo que ha hecho ha sido traernos por fin un poco de coherencia a un mundo que se había sumido también, es verdad, un poco como autocrítica, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Con el tema del metaverso y tal, en la especie de la parálisis por análisis, ¿no? Que todo el mundo ya tenía su teoría y yo, la mía es la buena, la del otro de LinkedIn es mala, no sé qué, el gurú no se mete con el gurú número 2 y tal, y entonces todo el mundo tenía como, ¿no? Como muchas visiones de lo que venía, pero realmente la visión no la tiene desde un lado opinador, o sea, tienes que estar con los usuarios y en la parte del hardware, porque al final todas esas cosas que son a futuro hay que hacerlas y tienen que funcionar y tienen que ser vendibles, ¿no? En una tienda. Entonces, al final, yo creo que un poco lo que ha ocurrido básicamente es eso. Ha sido Apple llegando, siendo muy Apple, y lo que ha generado básicamente es el poner la bandera para que empiece la carrera por el futuro de lo que ellos han llamado algo así como la computación espacial, ¿no? O sea, como que ya no son gafas de VR o gafitas de no sé cuánto, sino que son ordenadores tan potentes como los que puedes tener para trabajar y que van a hacer mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos hecho con videojuegos o con experiencias virtuales, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha sido profesionalizarlo, ¿no? Pero estamos muy contentos porque salimos flipando ayer, o sea, fue una sesión muy curiosa. Pues si flipas tú. Claro, no, me gusta ese punto, o sea, porque es verdad que probablemente fue súper marketingiana, o sea, yo creo que ahí estoy... Sí, muy Apple, ¿no? Sí, o sea, saben venderlo, ¿no? O sea, fue muy marketingiana, pero sí que es verdad que a pesar, o sea, dentro de todo eso se veía que técnicamente
también había ahí, o sea, le dedican mucho tiempo a la presentación a explicar todos los cacharros que hay dentro de esas gafas, ¿no? Sí, De no alguna es una manera. locura. O sea, Claro. realmente incluso viéndola la primera vez, Ujú. tienes que ir casi fotograma a fotograma de todo lo que se presentó ahí, o bueno, escena por escena, porque hay más chicha de la que parece. O sea, realmente pensad que Apple no es nuevo. O sea, llevan trabajando en este producto, según parece, desde el 2017 o antes. Han comprado 30 empresas ya del sector, o incluso más creo que son, y ha patentado, creo que eran como 5.000 patentes. 5.000, o sea, lo que hemos visto básicamente es como la punta del iceberg de los próximos 20 años, que estos tíos lo tienen ya seguramente medio en el roadmap, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente no es eso, o sea, como que vimos una presentación que sí que tiene la punta esta típica de Apple de hago un spot que te lo explico perfecto y lo entiende hasta el del bar de la esquina que está ahí tomándose una caña, digamos, ¿no? Ujú. Pero realmente cada escena de las que aparecían, claro, nosotros que cuando lo estuvimos viendo, lo estuvimos con gente del sector, es que flipábamos. Porque, claro, pues pensar, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? Sí, sí. Había una escena muy, muy sutil, ¿vale? Que salía y puedes ver fotos, ¿no? Y de repente sale pues el típico, la típica biblioteca de Apple y foto flotando, que bueno, dice, bueno, está bien, está gracioso, pero bueno, no vale para nada, o sea, porque eso lo puede hacer con el móvil, ¿no? Vale, pero ¿qué ocurre? Que de repente cogen y dicen, no, y es que la gafa tiene una cámara tridimensional que graba momentos de recuerdos, ¿no? Entonces de repente sale una foto volumétrica que la graba en directo de pues una niña en un parque, sabrás hijas o lo que sea, y de repente luego la replicas como un recuerdo que está presencial delante de ti. O sea, estamos hablando que eso es tecnología NERF. O sea, que lo que hace es triangular toda la información con el LIDAR, un escáner que tiene las cámaras y luego rellena con inteligencia artificial el resto de malla, digamos, y te genera una imagen tridimensional de un recuerdo. O sea, no sabéis la locura que es eso. O sea, es que solo eso pues, Sí. podría ser el invento más bestia que podría haber hecho Apple en años, porque pensá que esta gente viene de presentarnos colorines de los iPhone durante, no sé, llevan ya 10 años presentándonos Sí, colorines, claro. que si ahora tengo una cámara mejor, que si ahora le he hecho que la interface se vuelva negra, o sea, chorradas que básicamente ya llegaba un momento que era como, joder, macho, Apple ya no innovas, ¿no? Sí, las Entonces, pegatinas, los emojis, o sea, estas cosas. chorradas. Y entonces, claro, en esto, o sea, tú analizas todo lo que han ido sacando y las repercusiones que tiene para muchísimas áreas, sectores, etcétera, es una auténtica locura. Y ya te digo, o sea, luego de repente dicen, bueno, ya hemos creado un editor, ¿no? Y sueltan. De hecho, el fotograma dura a lo mejor 2 segundos, ¿vale? Que lo presentan, ¿no? Como un editor y tal. Bueno, pues eso es un creador para democratizar el contenido virtual, porque hasta ahora era algo muy complejo, que tenías que, bueno, pues controlar de Unity, etcétera, y de repente, pues ya te digo, hicieron un fotograma ahí rápido que lo enseñaron de un editor que era como una especie de salón donde tú luego vas a meter ahí tus objetos 3D o tus historias para crear apps inmersivas. Bueno, pues eso es una revolución, porque eso no existía antes, ¿no? Entonces, así todo. O sea, entonces, claro, según iba avanzando, digo, joder, estos tíos, claro, yo mi sensación era como que había una época que fue la de Steve Jobs, que se marcó por el iPod, el iPhone, etcétera, etcétera, y está en la época ya del Tim Cook, ¿no se llama? Sí. Que es como, ya llego yo y este es mi producto, ¿no? Que de hecho un poco se rumoraba que es como su hijo mimado, digamos, ¿no? Este proyecto. Y ya te digo, así cada fotograma, o sea, realmente habría que analizar bien ese vídeo porque no hay marketing. O sea, todo lo que presentaron realmente allí, a ver, evidentemente está postproducido y está chulo y tal, pero todo, absolutamente, en el momento que tiene un chip M2 moviendo toda la gráfica y luego tienen un otro chip que lo que está haciendo es entender el espacio que te rodea para posicionar esos objetos virtuales con una precisión milimétrica, eso para nosotros que trabajamos en esto es una salvajada, porque estamos hablando de que lo más parecido a eso es el chip que tienen los de Meta, la de MetaQuest, que es un chip de móviles, o sea, de móviles. Pero es que estamos hablando de un chip de ordenador. Entonces, claro, es la brutalidad de lo que puedes llegar a conseguir con eso, lo que enseñaron en los vídeos, incluso hasta diría que era un poco comedido, ¿sabes? Porque realmente se basaba mucho en interface, en usos así un poco más cotidianos y tal. Y la parte un poco más creativa fue cuando entraron con lo de Disney, ¿no? Que fue como
Además Bueno, hemos hecho un acuerdo con Disney, ¿no? sí, fue bastante guau. O sea, yo sí que tengo también un poco la sensación esa que era como, no os preocupéis que esto al final es como el siguiente paso del iPad. O sea, quedaos ahí, ¿no? Sí. O sea, para no asustar, ¿no? Para no asustar. De hecho, toda la presentación, si os fijáis, a nivel un poco concepto creativo y un poco psicología de lo que estaban mostrando era no aísla, no aísla. O sea, el mensaje que estaba todo el rato es no aísla. Hay una ruedecita que si tú te sientes que solo quieres ver un trozo del contenido, con eso controlas tu opacidad, digamos, del mundo virtual y tal. ¿Que quieres opacidad 100%? La tienes. Entonces, lo de la ruedecita es que eso siempre, al mundo nuestro de los cacharros virtuales, ¿no? Pues siempre lo típico, ¿no? Que cuando hablas con la gente o los clientes dicen, no, es que, claro, es que lo de la gafa esta taíla, no sé cuánto. Era el típico handicap que estaba ahí un poco siempre pululando. Y Apple, si os fijáis, no, o sea, todo el rato era, esto se mezcla con la realidad. Puedes ver a tu gente en tu casa y tal. Y cuando tú quieres pegar el salto a inmersivo, tienes una ruletita que lo hace, ya está, ¿no? Bueno, pero Edgar, o sea, esto en el otro podcast nos contabas la diferencia, digamos, entre la parte inmersiva y la realidad extendida, ¿no? Le llamas, que combina con la parte virtual, con la parte real, y teníamos ahí un ejemplo de las HoloLens, ¿no? Que hay gafas transparentes y te proyecta encima. Apple no ha hecho eso, o sea, se ha ido. Estás en verdad metido hasta inmerso, ¿no? Y te está proyectando la imagen del exterior. Es así, ¿no? Sí, a ver, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta gafa para ellos es el iPhone 1, pero no es el iPhone 11. No sé si explico. A ver, ¿por qué? Porque ahora mismo, técnicamente, el ir a cristal transparente, como hace Magic Leap, por ejemplo, o en Real, por un lado, evidentemente, es más natural porque tú estás viendo la realidad de verdad, pero tienen un problema, que la imagen que se proyecta en esos cristales, que es todo con gear de fotones y tal, ¿no? Que es un poco la tecnología que se utiliza, tiene un problema con los negros, porque claro, como tú estás haciendo una imagen aditiva sobre el mundo real en un cristal, los negros no existen, ¿vale? Entonces, claro, tú imagínate que Apple tenía ahí dos lados, ¿no? Era o me lanzo por el cristal y saco algo que todavía a lo mejor es un poco bluff, o me voy a pantalla micro LED de la hostia con que vas viendo en tiempo real también el mundo real sin ningún tipo de problema y con una resolución retina, y que hay negros y que hay una calidad para ver una película, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta gafa... ¿No te machaca mucho? O sea, realmente yo como usuario de las Oculus y cosas mucho más de juguete, ¿no? Realmente cuando llevas un rato, llega un momento que te cansas, ¿no? Con esta resolución, ¿realmente podrás estar trabajando allí horas y viendo películas, tal como decía el anuncio? Sí, yo creo que sí, porque realmente al ser micro OLED, ¿no? Que el color es como más natural y luego evidentemente, con la potencia que tiene la gafa, el refresco será brutal, etcétera. Yo creo que, de hecho, la batería dura en teoría unas 2 horas, o sea que es el típico producto para, bueno, pues entras, haces tus cosas, no sé cuántos, y luego lo pones a cargar, ¿vale? O sea, no es algo que te puedas ahí estar 6 horas, que también lo puedes hacer, porque si esto lo conectas a la corriente, lo puedes hacer, ¿vale? Pero yo creo que este producto es una V1, pero el que tienen en mente, que de hecho muchas de las empresas que habían comprado, es llegar a la gafa transparente que proyecta como tipo Magic Leap, etcétera. Pero el tema yo creo que es eso, que han dicho, preferimos lanzar algo muy bueno, basado en pantalla y que la calidad sea brutal, a estar con prototipos basados en cristal, como le ha pasado a Magic Leap, ¿no? Que de repente la gente diga, oye, que no estoy viendo, por ejemplo, estoy viendo una película y los negros no se ven porque la imagen está aditiva sobre el mundo real. Entonces, los negros, claro, en la luz no existe el negro, no se explico, ¿no? Entonces eso tendrán que solucionarlo, que de hecho Magic Leap en la versión 2 ya ha empezado a solucionarlo con un tema de un segundo cristal que solo maneja como zonas negras, vamos a decir algo así, que es un poco un invento... Sí, pero es un poco ñapa, pero ya es un poco como un avance más, ¿vale? Entonces yo creo que Apple lo que ha hecho es lanzar esta gafa, ha marcado un poco como mi apuesta, ya voy a esto a tope, no sé cuánto, y va a generar una carrera espacial, evidentemente, como hubo la Unión Soviética como contra Estados Unidos, ¿no? De a ver quién ahora gana, en meta contra Apple y todos los que están ahí metidos. Y luego, una de las versiones de esas 5.000 patentes, evidentemente será, y ahora esto se convierte en una Ray-Ban como una gafita, básicamente. O sea, pero no es el momento. Es como
como eso, como pues el primer iPhone, ¿no? Que podías decir, joder, ¿por qué no tiene? De hecho, no tenía ni 3G, no sé si os acordáis, que el primer iPhone era Edge, o sea, tenía la red Edge esta, y entonces, claro, fuera de Estados Unidos no se vendió, de hecho tuvo muy pocas unidades porque solo era para el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto básicamente es declaración de intenciones, todo a tope de gama para que, evidentemente, las experiencias sean buenas, pero a mí lo de las 5.000 patentes, lo que me está diciendo básicamente es que estos tíos tienen el roadmap asegurado para de aquí a 20 años, prácticamente. Y nos irán sacando cositas cada año. Y ahora la Reality Pro son mejores porque no sé cuánto, tal. Y luego habrá una versión final, no sabemos cuándo, que será pues eso, básicamente una Ray-Ban conectadas a lo que sea de la nube o lo que sea, pero eso será una de esas patentes que tienen ya preparadas. Y eso viene seguro, ¿eh? Seguro. No, incluso, o sea, aquí dos temas. Uno, yo creo que con la comparación con el iPhone, porque hemos estado mirando, o sea, podemos decir que el iPhone más masivo fue ya el 4S, ¿no? Probablemente. Y del 1 al 4S pasaron 4 años. Sí. De hecho, yo tuve el iPhone 1 porque cuando salió vi un foro que se podía hackear aquí en España. Y entonces a un colega que se iba de luna de miel allá a Nueva York, le dije, pues 3 de 1, ¿vale? Entonces me dijo, joder, ¿pero lo puedo comprar? Y digo, sí, porque resulta que el iPhone 1 tú podías comprarlo con prepago. O sea, rollo, me pillé una tarjeta de 10 euros de llamadas y me lo llevaba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya está, pues me pillas el iPhone con una tarjeta de prepago y luego te lo pago. Y luego ya lo traje, lo hackeé y no tenía ni la Store. O sea, la Store de Apple no existía todavía. Entonces, había una Store paralela que habían creado los hackers porque la gente cuando empezó a hackear el iPhone decían, joder, si viene una calculadora, viene el mail y 4 chorradas, yo quiero más, ¿no? Entonces se creó Cydia, que era esa primera Store que fue la que empezó a crear el concepto de las apps. Y luego ya muchos meses después, apareció la Store y ya se apareció el concepto de apps, ¿vale? Pero realmente el iPhone ha tenido una evolución de años, lo que decir, ¿no? El 4S fue el primero que ya dijo la gente, ahora sí. Por eso, claro, estas gafas evidentemente va a ser para early adopter, para desarrolladores. No, pero y para mí también hay otro punto, Edgar, que no sé cómo tú lo ves, y es el llamarle ya Pro, o sea, el tope gama, ¿no? Para dejarte ahí entrever que puede haber variaciones de producto. Sí. O sea, eso está segurísimo. O sea, de hecho, conociendo Apple, ahora esta es la de desarrolladores y tal, y luego a lo mejor el año que viene saca Reality Sport, y es una solo enfocado a deporte, ¿no? De temas de apps de deporte que se mezclan con el Watch y que tiene la correa de Nike, no sé cuántos. Sí. Claro, porque la base es buena, si te fijas la gafa realmente, le quitas todas las funditas que tiene y tal, y es una especie de pantallita y ya está, o sea, es donde está metido todo, realmente. Entonces, claro, da mucho pie a que luego aparezcan, pues eso, pues un Nike que te vende la correa no sé cuántos que es antisudor, o Gucci que te mete una de 2.000 pavos más porque es una correa de Gucci para tener de showroom en las tiendas, no sé cuánto. O sea, abre un mercado que ya sabemos además que Apple en eso no falla. O sea, que porque muchas veces en nuestro mundo siempre ha sido atacado con, bueno, vuestro mundo nunca va a triunfar, ¿no? Porque de hecho llevamos muchos años, ¿no? Con un mercado que va creciendo, que ya factura miles de millones en el mundo, pero sigue habiendo gente todavía que hace titulares de la realidad virtual no está muerta, no sé qué, no cuántos, mientras que va avanzando. Pero ahora con Apple, claro, es que Apple no es que pueda fallar o no, es que estos tíos te modifican mercado. O sea, directamente se han dicho ya que esto va a tener un montón de mejoras y una evolución grande de producto, pues en ti está si te lo pierdes todo lo divertido que va a ser los contenidos que vas a ver ahí, o te quedas en tu pantallita pequeñita de teléfono, digamos, ¿no? Entonces va a generar una especie de agravio comparativo, ¿no? de los que ven todavía cosas en pantalla a los que ven las cosas alrededor suyo y tal, y bueno, es un poco como juegan ellos y que yo creo, bueno, eso siempre. No, muy, muy bueno, porque está claro que te ha gustado las gafas. y cuando te trajimos hace un año estábamos, digamos, en el tope del hype, ¿no? Meta, lo que era Facebook acaba de cambiar el nombre a Meta, todos los titulares eran el metaverso. Entonces, esto ha bajado un poco, ha venido otra ola, que es la ola de la inteligencia artificial, donde estamos asistiendo a una carrera básicamente entre Microsoft, Google y algún otro más, ¿no? Sí. Bueno, y Meta está ahí haciendo sus pinitos. También. Entonces, claro, ¿cómo ves la ola metaverso en general, más allá de lo de Apple? Pues... Y volverá a crecer, si estamos otra vez
si esto es un momento ChatGPT, o sea, que hemos lanzado un producto que aunque no está probado del todo, o sea, que no es perfecto y tal, es una declaración de intenciones. ¿Cómo lo ves? Pues a ver, yo en las fases que hemos vivido, digamos, tendríamos una primera que fue el nacimiento de esta tecnología, que estamos hablando de 2013. A ver, aunque tenía evidentemente antecedentes, ¿vale? Pero digo así como el momento fuerte fue Oculus, que fue su dominio, ¿no? De 2013 a, vamos a decir, el 2017, 18 por ahí más o menos, que fue prototipos, ¿vale? O sea, esa época era la realidad virtual a tope, como mola, ¿no? Entonces, esa fue una época de el hype, digamos, era Ready Player One, ¿no? Es pues otros mundos virtuales donde podemos hacer un montón de cosas, que ha estado muy bien porque evidentemente fue la base de todo esto, ¿no? Entonces ahí aprendimos bastante. Luego vino una segunda etapa que fue la realidad aumentada, donde Apple sacó ARKit, ¿vale? Y ahí vino pues Pokémon Go, etcétera, que fue una ola brutal. O sea, de hecho yo me acuerdo que nuestra facturación pasó a ser 50% realidad aumentada y 50% realidad virtual, ¿vale? Entonces ya había como dos tecnologías, ¿no? Pero se complementaban, ¿no? Porque al final las dos más o menos eran poner objetos volumétricos alrededor de los usuarios, ¿no? Unos en el mundo real y otros en el mundo virtual. Luego vino otra parte, digamos, que sería la época, vamos a llamarle pandemia, ¿vale? O sea, ese momento en el que estos mundos virtuales se empezaron a juntar con el mundo de la web, con la web 3D, ¿vale? Y entonces ya de repente muchos de estos mundos ya no solo necesitas gafas, sino que ya lo podías ver en pues, un navegador con la tecnología WebGL, por ejemplo, o WebGPU, que se llama ahora, que es la siguiente evolución. Y entonces tuvo otra pata, ¿no? Entonces de repente era, vale, o sea, ya no depende de la gafa, puedes verlo totalmente inmersivo o mix total, ¿no? Entonces ahí hubo un momento. Entonces Meta, en esa evolución que íbamos todos hacia ese nuevo Internet, vamos a llamarle, le podemos llamar metaverso o como se termine llamando, pero íbamos hacia ello. Lo único que era algo que iba a ocurrir de forma natural a lo mejor en 5 o 6 años, ¿vale? A lo que íbamos, ¿vale? De hecho ya se estaba empezando a hacer mundos que se interconectaban entre ellos, aparece la blockchain y de repente es una tecnología muy interesante para lo que es los datos, ¿no? Entre estos mundos virtuales. Entonces Meta hizo el movimiento este que ya sabemos, ¿no? De nombro la categoría, me pongo yo el nombre de la categoría, es como invento Internet y me llamo Internet, ¿no? Para intentar coparlo, o sea, básicamente. Porque es, claro, si yo pongo la bandera, pongo el nombre y tal en los guantos, pues copo todo. Vale, ¿cuál fue un poco el punto bueno y punto malo? El punto bueno, que nos hizo a todos los que estábamos dentro pasar de todo un poco suelto, ¿no? Y nos dio un poco unidad, ¿no? Y dijo el metaverso como unidad de todo eso que estabais experimentando, ¿no? Y entonces creó un super hype, que es verdad que por una parte vino muy bien porque acelera, ¿no? Al final la Apple también está hipeando, ¿no? Y por otro lado, claro, el problema era que yo creo que Meta en aquel momento no estaba del todo preparada para lo que estaba proponiendo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que ya una vez se presenta el concepto del metaverso, entre que Meta no metió la aceleración que se esperaba, aunque ellos han dicho que su plan son 10 años, ¿vale? O sea, realmente no están destruidos, siguen, o sea, tienen millones de planes y es una empresa que ahora mismo incluso está subiendo en bolsa y todo, ¿no? Sí, sí. Pero... Lo hemos mirado justo antes del podcast. Claro, porque es el contraste... Es interesante. Sí, No, es muy interesante. Entonces, o sea, realmente, aunque la prensa le ha metido mucha cera, ¿no? A Meta, no sé cuántos, también es que tenían como... arrastraban mucha ira contra Meta también por el tema que hubo de escándalo de datos y tal. Entonces, claro, en el momento que se vio que no estaba del todo controlado ese planteamiento que tenían del metaverso, de repente empezaron a lanzar productos un poco medio a acabar, etcétera, claro, pues se le echó toda la prensa encima, pero a un nivel de destrucción, o sea, realmente, o sea, muy grave, ¿eh? O sea, nosotros hemos visto por ahí titulares que dices, esta gente realmente no sabe lo que está ocurriendo, o sea, lo que está haciendo es volcar su hate contra Meta. Bueno, pero está bien, ¿no? Porque de alguna forma era como, vale, salía el hype, Meta lo está intentando, pero ahora demostrémoslo, ¿no? Entonces ahí hubo ese momento entre los titulares y Meta intentando demostrarlo, lo que estamos dentro, pues trabajando con las marcas para intentar construirlo todo esto, pues hubo un momento como de hype y luego un poco maduración más lógica, ¿vale? De realmente para qué vale esto, para qué no vale, hasta dónde estamos a nivel tecnológico, etcétera, ¿vale? Y en ese periodo, Edgar, un momento, ahí se han hecho proyectos, ¿verdad? Desde sí. hasta hoy 2023
Ha sido una locura. O sea, ha sido de hecho... Sin hype se puede trabajar, ¿no? Sí, o sea, realmente desde el año 2021 al 23 es la mayor explosión que ha habido, por un lado, positiva y negativa, pero igual que Internet. ¿Os acordáis cuando aparecía Internet? Que había gente que decía que era la próxima revolución, ¿no? Y de repente te contaban lo que podía ocurrir a futuro, y había gente que te decía, es que es una mierda porque me meto en una página y tarda 3 minutos en cargar. Era obvio. ¿Por qué? Porque la tecnología todavía no está del todo preparada, pero en tu cerebro con sentido común dirías, esto irá mejorando, y al final llegará el momento que tú hagas clic y puedas ver pelis a 4K en Netflix, ¿no? No sé explico, ¿vale? Era un tema de tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido es como esa fase un poco de depuración. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos momentos del metaverso y tal? Pues que ha habido una especie de criba darwinista salvaje en el que todo a lo bestia, o sea, lo hemos visto, todo el que aportaba solamente teoría y posicionamiento a nivel teórico, pues salía de la ecuación porque no tenía más que aportar, nada más que definir su idea del metaverso. Y luego la parte de creación, tecnología, conocimiento de creación, etcétera, etcétera, de repente se han creado muchísimas empresas y los que estábamos dentro, pues hemos salido muy reforzados por todos estos movimientos, digamos, ¿no? Entonces, eso, pues nada, continúa de repente, ¿no? Y se agrega el tema de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es enorme, es algo que está como un mega paraguas, como puede ser la blockchain a ese nivel o incluso más, bastante más, y ocurre todo el tema de ChatGPT. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido con eso? Que era lo que faltaba como pieza de eslabón a todo este concepto del metaverso, que no deja de ser un nuevo Internet basado en volumetría, en 3D, y todo esto de Apple es metaverso. Lo que pasa es que ellos no lo quieren nombrar por no nombrar a la competencia. Claro, ¿no? Y se van a su propia definición y su nueva categoría. Claro, ellos lo han llamado ¿cómo le llaman? Computación espacial, por ejemplo, ¿no? Claro, para no llamar metaverso, porque es como decirle a tu contrincante te estoy dando publicidad gratis, digamos, ¿no? Pero al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ha habido ese darwinismo y entonces ha habido una especie de criba en 2022-23, sobre todo, pero que ha sido salvaje. O sea, estamos hablando de que a lo mejor ha habido un 60-70% del mercado de blockchain, NFTs, cripto, metaverso, realidad virtual, aumentada, etcétera, que ha tenido que entender qué funcionaba, qué no funcionaba para esta nueva fase que ha empezado ahora, ¿vale? Entonces ahora ya, con la entrada de Apple, lo que ha sido es como coger el relevo de Meta. Claro. Entonces ahora ellos van los dos juntos, o sea, es como una carrera que ahora mismo, de hecho, incluso no creo que compitan. Yo creo que Meta se va a centrar más en el usuario más joven y más jugón, podríamos decir, ¿no? Y más social. Más y lúdico. Apple va al de pasta, producciones a tope, me alió con Disney, ¿sabes? Y todo como muy top, digamos, ¿no? Y luego creo... Las tarifas muy distintas, claro. También, eso. Y además ya lo han dicho, o sea, fijaros cómo han dicho 3.500 euros y Meta el viernes, justo unos días antes, diciendo la mía va a costar 500 euros. Entonces, lo que está ocurriendo es el iPhone versus el Nokia, básicamente, de la época. El que no llegue a los 3.500 se comprará la de Meta. O sea, que Meta va a crecer también, ¿no? Sí, claro. Sí, pero 100%. Y de hecho, el movimiento de Apple a Meta le ha venido como el oro ahora mismo, porque ya no están solos, ya no es una lucha de estoy solo contra el mercado, digamos, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta de cara al mundo, ¿no? Cuando hemos hablado otras veces, etcétera, es que toda esa gente loca, ¿no? Que nos juntamos desde 2013, ¿no? Que veíamos todo esto venir, que hemos pues, tenido momentos brutales, ¿no? De éxito, de avanzar, ¿no? A cosas totalmente nuevas, etcétera. Y luego hemos tenido momentos de que se venía todo abajo y nos apoyamos entre nosotros. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Facebook compró a Oculus en el año 2014, ya llevábamos un tiempo ya trabajando en proyectos, nos habíamos despedido todos de nuestros trabajos para empezar en estos mundos y de repente cuando Facebook compró Oculus, de repente no había gafas en el mercado. ¿Por qué? Porque los habían comprado a una empresa que era un Kickstarter básicamente por 2.000 millones y de repente no podías comprarlas. O sea, de repente te venía un cliente y decía, joder, quiero hacer algo con vosotros de esto virtual. Y tú decías, pues no se puede porque Facebook acaba de comprar Oculus y no sabemos cuándo va a haber gafas en la tienda. porque no han presentado su producto. Entonces, claro, de repente hubo un momento, yo me acuerdo que quedábamos los que estaban, las poquitas empresas que estamos ahí, decíamos, es que lo mismo tenemos que chapar
porque los de Facebook nos han parado el timing, digamos, y hasta que no lancen su gafa, a lo mejor dentro de 2 años no vuelve a ocurrir. Y bueno, y al final pues siempre ocurrió algo, ¿no? Ahí salió HTC, salió Samsung y pillaron un poco el relevo. Y ahora Apple es el relevo de Apple, o sea, de Meta, y entonces ahora juntos lo que van a hacer es una especie de guerra nuclear o carrera espacial, vamos a llamarle, pero va a ser interesante al nivel máximo, o sea, porque ya no es el mundo virtual o el metaverso, como le queramos llamar, porque mi nombre es sí o no, sino ya es quién es el rey de la montaña y quién es el segundo rey, el tercer rey y el cuarto. Entonces ya esa duda, ¿no?, que siempre teníamos, ¿no?, de ¿pero el vuestro vale para algo? No sé cuánto. Pues ahí tienes a Apple, que es la empresa que puede comprar media Europa a tocateja con el dinero que tiene, diciéndote que sí lo es. Entonces, habrá que hacerles caso. No, pero yo creo que lo que es interesante es, para mí, con el vídeo, lo que comentaba antes, ¿no? Es un paso más, pero no asustéis. Que tampoco, o sea, vais a seguir viendo vuestros iconos de Apple, como en vuestro Netflix. Eso sí. Claro, porque eso es verdad que eso es culpa nuestra, de los que hemos estado en estos años, que es verdad que te va un poco a veces la olla de futurismo. Entonces, hay veces, claro, cuando empiezas a probar que si te pone la Magic Leap, no sé cuánto, claro, de repente dices, hostia, tíos, no sabéis lo que se nos viene y tal, pero porque lo estás viendo, ¿sabes? Claro, no te das cuenta que luego te vas a tu pueblo y en tu pueblo tú le cuentas esto y el tío te dice, estás flipado, que estás fumando, no se me explico, ¿sabes? Entonces, claro, esa aproximación entre los que vemos la trastienda y el mundo real del usuario, que todavía está en ese iPhone 11, de hecho, estarán muchos en el 11, que todavía hay que actualizarlos hasta esto, pues estamos hablando de unos años, ¿vale? Pero ya la carrera ya está, o sea, ya el iPhone 1 ya se ha lanzado, ya, y además la repercusión que ha tenido a nivel mediático ha sido muy diferente, porque hasta ahora, incluso Meta o muchos de los que iban lanzando, a ver, les hacían caso, evidentemente, los grandes medios, ¿vale? Porque, joder, es Facebook, ¿no? Me cambió de nombre, tal, el metaverso, no sé cuántos. Pero está, por ejemplo, Apple, lo que ha conseguido, que yo alucino entre hoy y ayer, es que todos los influencers, sea de la condición que sean, están hablando del producto y te lo explican y saben explicarlo. Pues lo han conseguido. Ya está. Para mí eso es brutal, porque ya no es los que estamos dentro explicándolo, de mirar las cosas flipantes que puedes hacer con esta tecnología, sino que ya es el usuario de la calle diciendo, bueno, a ver, las pantallas pues poco a poco están muriendo porque están muy limitadas a un marco cuadrado y viene un mundo que nos va a rodear inmersivo brutal, que evidentemente es caro, ¿vale? Porque estos de Apple son unos cabrones y tal, pero poco a poco irá llegando en productos más económicos, digamos, ¿no? Y entonces ese mensaje ya está en las redes. Entonces, es increíble, ¿no? Porque en muy poco tiempo, fijaos en un par de días, cómo ha cambiado la vuelta a la tortilla de ese titular hace 3 semanas del metaverso está muerto, no sé cuántos, a de repente el que no esté en esto muere. Entonces, claro, eso también me da un poco preocupación muchas veces de que no se informan, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces cuando nos llaman algunos medios, de hecho me pasó una vez con una cadena de estas, un poco telebasura, vamos a llamarle, de la tele, que me llamaron porque Rafa Nadal había sacado un NFT y estaban súper escandalizados porque decían que era una estafa piramidal de Rafa Nadal. Y yo decía, ¿pero os habéis enterado de que es un NFT? Ya, pues sí, eso que estafan, ¿no? En internet, como los sellos. Claro, por filatélico. Y digo, y es que se lo dije, mira, ni os voy a dar información, ni voy a ir a hablar en el programa ni nada, digo, porque vas a ver, es que lo que queréis es básicamente es carnaza, ¿no? Y al final lo hicieron, ¿eh? Hicieron un programa en el que sacaron el tema de Rafa Nadal y apareció un periodista que era de así un poco random, del típico opinador y tal, y dijeron, pues eso, que era una estafa, que no sé qué, que pobre Nadal, que no sé cuántos, que iba a terminar como el pequeño Nicolás y cosas así, ¿sabes? O sea, unas cosas que decía, este es el mal camino, ¿no? Entonces ahora es un poco, ya está aquí, vamos a aprenderlo entre todos y luego lo flipante va a ser ahora cuando todos los gigantes siguientes, ¿no? Los Telefónica, los Vodafone, los Orange, las empresas ya a lo mejor incluso de servicios y tal, empiecen a plantear sus aplicaciones inmersivas. Eso va a ser muy interesante, ¿eh? No. A ver, yo creo que realmente ha pasado un poco lo que tú ya nos avanzaste. O sea, sí, porque además tú decías, ¿no? Cuando Apple lance será sí, acordado, sí. Sí. No, sí.
De hecho, hemos ido hablando alguna vez más y por eso también le hemos invitado también a hacer algunas sesiones también en nuestra comunidad, para la comunidad que tenemos con las empresas que colaboran con nosotros. Y ya también, pues bueno, ya teníamos como bastante intuición de que esto iba a pasar, ¿no? No sabíamos cómo iba a ser, ni qué formato, ni qué era todo lo que iba a comunicar, pero yo creo que a todos nos ha sorprendido un poco como tú dices, ¿no? O sea, y han sabido hacer esas distintas capas para que todo el mundo lo pueda entender. Y ya sí que para nosotros, para ir acabando un poco la conversación, que podríamos estar toda la tarde, pero bueno, sabemos que también estás con la agenda apretada. Sí, te estará llamando Sí. todo el mundo, pero solo tienes que atender a medios buenos como nosotros. Con rigor. Claro que sí, claro que sí. New York Times y nosotros. Claro que sí. No, y lo que para nosotros también, y aquí nos plantea, y yo te invito a ti a hacer un poco un ejercicio de perspectiva, ¿no? Como dicen los futuristas, de todo esto, las oportunidades que abre crear trabajos, ¿no? O para generar. Claro, es gigantesco. O sea, claro, porque es un mercado prácticamente que parte de cero. Porque pensar que las empresas que hay metidas es que no, yo creo que no suman las 100 a nivel mundial de los que están de verdad metidos en esto, que de repente se les acaba de caer una losa de trabajo infinito, pero no solo a nivel de 3D, de programación y tal, sino de UX, de diseño espacial, yo qué sé, de programación de videojuegos, de marketing, de eventos, de museos, ¿no? Por ejemplo, las llamadas, incluso ya he tenido llamadas, ¿no? De cosas de ayer hasta hoy, que ya hay gigantes, ¿no? Que se han sentido tocados y han dicho, oye, ¿cómo puedo aplicar esto a mi sector? Porque quiero ser uno de los pioneros ya para empezar a meterlo, pues, en temas de espectáculos, etcétera, 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 ¿no? Entonces es muy interesante por eso, porque al final todo eso va a abrir, pues, un mundo como fue el cine, ¿no? El cine en su momento pues era una atracción de feria al principio, de jaja, qué risa, mira que viene el tren. Luego alguien dijo, oye, ¿y si hacemos Metrópolis? Y de repente se hizo ya una peli y la gente decía, hostia, pues esto vale para contar historias, ¿no? Y de repente fue avanzando hasta que es una industria que, bueno, ya he visto Avatar 2 el otro día, que ya ha hecho 2.200 millones de dólares en el mundo. O sea, estamos hablando de que son sectores. El tema, sobre todo aquí, yo en la recomendación sí que hago a todo el mundo que se quiera meter aquí a nivel de trabajo, o sea, de trabajar de ello, es la persistencia. O sea, tenéis que tener la piel dura para que, pues que hay haters, hay gente que de repente yo sé que le encanta esto y si GPA por 200 y tú tienes esos inputs extremos todo el rato, ¿vale? Entonces tú tienes que tener una especie de calma intermedia en la que tú dices, tranquis todos, que las olas en el mar no se terminan. Entonces tú sabes siempre que aunque algo caiga, viene la siguiente, hasta que vienen olones como el de Apple y tú tienes que estar siempre como muy tranquilo, ¿no? Como diciendo, esto es algo que en el momento que alguien inventó las Oculus y tú estabas en otro mundo virtual y tu cerebro se lo creía, ya el punto de no retorno ya ocurrió. El tema es un tema de calidad, mejora, miniaturización, el tema de quitar, pues eso, batería, no sé, o sea, todo lo posible, pero que eso, igual que cuando al principio pillaban los primeros móviles, se decía, vaya ladrillacos, ¿no? Por ejemplo. Pero que son cosas obvias y dentro de 20 años pues nos reiteremos de las gafas de Apple que parecían de esquiador, ¿sabes? Pero habrá gente que las esté revendiendo pues a unos pastizales tremendos porque fueron las pioneras, ¿no? De alguna forma. No, y aquí, ya por acabar del todo, aquellos que tengan esta persistencia y quieran apostar ahora por meterse en esta ola, ¿por dónde le dirías tú que empiecen, si tienen que formarse, por dónde explorar, qué canales, qué fuentes pueden ser fiables, a quién deben seguir un poco por no perderse, ¿no? Porque imagino que ahora alguno de nuestros oyentes puede decir, ostras, esto lo veo claro y me quiero meter por ahí, porque ya he visto que el tema de la programación web, además con la IA y el copilot de GitHub, se me está acabando. Pues para subirme hacia aquí, ¿por dónde debería empezar a aprender o qué pueden ser buenas? Pues lo principal ahora mismo, por ejemplo, de hecho ayer Apple lo dijo, es Unity. Unity es como el creador, ¿no? Ese va a ser el constructor de todo esto, ¿no? Entonces es muy importante el situarnos ahí en aprender cómo es, espera, ¿me oís? Sí. Ah, vale, perdón. Venga, pues continúo. El aprender Unity, sobre todo por eso, porque es como la base, digamos,
que te permite programar, crear, etcétera. Y entonces Apple lo presentó ayer como el gran aliado, ¿vale? Entonces, que bueno, de hecho las acciones de Unity se han disparado hoy a la bestia. Entonces, eso sería lo primero, es como, vamos a decir, como el constructor, ¿vale? Luego, lo siguiente sería ver tu especialidad, claro, porque dentro de todo este mundo del metaverso, virtual y lo de Apple, etcétera, claro, se abren muchos frentes, o sea, no puedes intentar copar todos, ¿no? Entonces, al final, aquí hay un tema, yo sé, desde la usabilidad de cómo utilizo una aplicación volumétrica en la que de mi cuarto se monta de repente, yo qué sé, pues una sala de DJ, por ejemplo, imagínate, pues eso hay que tomar decisiones de arquitectura, de cómo coloco las cosas, de espacialidad y tal. Entonces, no vais a encontrar antecedentes. O sea, todo parte de cero, ¿vale? Entonces, la poca gente que hay dentro, en LinkedIn y en Twitter, hay mucha gente muy interesante, que eso sí, si queréis, en LinkedIn yo voy poniendo muchas cosas de los que sí que informan de verdad, ¿vale? Yo voy retuiteando y tal, entonces ahí pues son gente que está metida de verdad, de verdad, de verdad. Nunca hagáis caso a la prensa normal, porque es que se No equivocan son muchas veces. expertos. Claro, entonces claro, te lo cuentan desde una visión totalmente fuera de las tripas de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces es mejor a los creadores, ¿no? La gente creadora, y luego ya buscar la formación, ¿vale? La formación puede ser, pues eso, muy técnica, pues tipo, pues me hago un curso de Unity, de programación, yo qué sé, pues orientada a videojuegos o a computación espacial va a ser muy interesante también, que es el tema de, mientras que voy escaneando el entorno que me rodea con estos escáneres que tiene estas gafas, cómo proceso toda esa información para pintar el mundo virtual. Bueno, pues eso hay muy poca gente, por ejemplo, ¿no? Y luego estaría lo que es todos los paraguas, el paraguas que se abre enorme, ¿no? Alrededor de todo esto. Y de hecho, nosotros tenemos una propia academia, ¿vale? Que es la que creamos Virtual Voyagers Academy. Ya llevamos varias ediciones que la hemos creado con la Complutense y tiene un máster oficial. Y ahí está siguiendo gente que está montando proyectos brutales, que están siendo departamentos ya dentro de grandes empresas, incluso del IBEX, orientadas a todo este mundo del metaverso y de las realidades extendidas. Y entre nosotros lo vamos formando, pero con una formación que muchas veces la improvisamos en la propia clase porque ocurren cosas como estas. Entonces, de repente decimos, teníamos preparado un temario, pero a tomar por culo vamos a hablar 2 horas de lo que acaba de ocurrir ayer porque es muy heavy. Y entonces lo improvisamos, pero porque reglarlo, todo esto que está ocurriendo, todavía es complicado, ¿no? Porque hay novedades cada 3 meses, básicamente. Y de hecho, ahora con lo de Apple, la velocidad de actualización yo creo que va a ser cada 2 meses. O sea, cada 2 meses ahora Meta está picado, el otro está picado, Unreal Engine, que no lo han nombrado por ningún lado en la presentación de Apple, porque sabes que tienen, no, que está hostias por el tema de Fortnite en las stores y tal, ¿no? Están ahí picados con Apple, entonces pues se alineará con otra de las grandes. Entonces, todas esas novedades, pues hay que estar al loro de lo que ocurre y no solo formarte, sino también autoformarte, ¿vale? De hecho, nosotros hemos llegado hasta aquí en estos 8 o 10 años todo a base de autoformarnos porque no había antecedentes. Entonces siempre era a base de pues, colegas, experimentos que íbamos haciendo, yo sé, algún youtuber por ahí que te veías poniendo fricadas y luego compartiéndolo entre la comunidad, básicamente. O sea, ha sido así todo. Pero lo bueno que tiene es que es un mar en calma. Entonces, donde en otro mundo, como puede ser, yo sé, el de programadores web, el de SEO o el de no sé cuántos, está lleno, ¿no?, de gente muchas veces y son sectores que a lo mejor hay demasiada competencia. En si buscas tu hueco, encuentras tu hueco y eres de los pocos, ¿no?, que llega a ser un pro de esto, estás en calma en el que básicamente se te van rifando y la verdad que hay mucho movimiento, ¿no? De hecho, bueno, Meta está contratando, aunque ha despedido a gente de la parte de redes sociales y un poco de lo que tenía un poco más como demasiada jerarquía, pero en la parte de metaverso, por ejemplo, y todo lo que es virtual están contratando a la bestia y están ahí rehaciéndose, ¿no? Y Apple, evidentemente, ahora que han lanzado la liebre, pues igual tendrá muchas empresas, ya no solo Apple, sino que están cercanas a Apple, que van a empezar a contratar a la bestia. O sea, Disney, lo que anunció ayer de me uno con Apple a esto, es muy guay, todo de puta madre, pero ahora Disney tienes que demostrar eso y lanzar esos productos que acabas de anunciar. Claro, pues eso son contrataciones a lo bestia también. No, y es interesante porque Disney acaba de anunciar despidos, o sea, Claro, es que son los zascas. Claro, que los zascas que te digo de la prensa, que de repente es,
Disney despide el departamento del metaverso, a tomar por culo el metaverso, y de repente te encontrabas, o sea, un hate brutal, ¿no? Y de repente, mira dónde estaban. No es que se hubieran salido del metaverso, es que los estaban metiendo en una cosa mucho más ambiciosa, que es un Disney immersive, básicamente. De hecho, hace una semana, ILM, que son los de Industrial Light and Magic, ¿no? Tal, han creado un departamento de esto también. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, no es que estaban muriendo, sino que nadie de esa prensa hater había ido a Disney a preguntar ¿y dónde los habéis metido? No, es que estamos creando una cosa con Apple, ¿no? No, probablemente, o sea, yo soy un poco friki de Disney y me gusta seguirlo, que la vuelta de Bob Iger seguramente tiene mucho que ver con todo esto. O sea, sí. Que es el CEO, bueno, imagino que tú también lo conoces, la historia, ¿no? O sea, que realmente vuelve Bob Iger, pero porque tiene un reto que yo creo que es muy atractivo y porque Apple probablemente le habían contado lo que iban a hacer y que los querían como aliados, ¿no? Sí. El mundo del nuevo entretenimiento, ¿no? O sea, yo creo que el gran mensaje de ayer de Apple y Disney fue, a ver, el entretenimiento va a cambiar y va en esta dirección. Claro, es que imagínate lo aplicado a parques temáticos, ¿no? Que de repente, no. O sea, es una locura, pero una locura que o sea, esa atracción, ¿no? De Piratas del Caribe, que te has visto ya 27 veces y que están ahí los animatrónicos ahí siempre haciendo el mismo movimiento, a lo mejor pasas a que haces el mismo recorrido, de repente todo lo que te rodea durante la atracción son todo, pues eso, personajes animados, como todo integrado perfectamente con el entorno y tal, y evidentemente va por ahí. De hecho, Disney ya lo dijo, que una de las patentes que estaban preparando eran los parques temáticos inmersivos, para que solo estaban ya trabajando y entiendo que irían por aquí, seguramente. Claro. Bueno, vivimos momentos, ¿no? Es un poquito igual que con la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología está muy, muy revuelta y está claro que te vamos a tener que llamar de aquí 3 meses. Sí, seguro. Totalmente. Sí, porque además la IA al final es una herramienta de todo esto, claro, porque llegará un momento que esté totalmente integrada, entonces mucho de lo que tú veas en ese mundo virtual se ha generado automáticamente por tu voz y ya está. O sea, que tú digas, me apetece clases de yoga. Y de repente te dice, vale, ¿pero de qué estilo? De clase de yoga tibetana. Bueno, o sea, no sé si existe, ¿vale? Me lo he inventado, ¿vale? Pero y de repente te hace y aparece un gurú ahí en tu casa que te empieza ahí a hacer unas clases, asanas, ¿no? Los asanas. Claro, y cosas así, ¿no? Entonces, eso, pues, evidentemente, todo lo que ha ocurrido con la generativa, pues se va a aplicar, o sea, que va a ser interesante. Muchísimas gracias, Edgar, por haber sacado este hueco para hablar con nosotros y ayudarnos a entender, pues bueno, cómo todo esto está evolucionando, porque realmente también ahora, como tú muy bien dices, va a haber mucho ruido también de los medios y a nosotros nos gusta hablar con expertos que nos ayudan a diferenciar esa señal del ruido, ¿no?, que se genera cuando hay movimientos. O sea, muy bien. Sí, totalmente. Bueno, por mí encantado, ¿eh? O sea, ya cada vez que queráis, yo vengo aquí, os actualizo y ya sabes que algo nuevo habrá siempre. Seguro. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.